Ok, bienvenidos a esta parte 2. Básicamente esta segunda parte también está llena de actividades, bueno, dos actividades concretamente. La primera sí les voy a pedir que la hagan. Es un video muy cortito también de 2 minutos. Se puede, a veces lo podemos encontrar como el video de Bienvenidos a Washington, Washington DC en Estados Unidos. La serie se llama House of Cards, es del primer episodio, pero pueden encontrar también el video en el canal de José Flores C con el título House of Cards, lección número 6 da y recibe. Eh, Aquí está el link también. Si pueden ir a este video, básicamente en la serie, que les recomiendo también que vean esta serie porque es una de mis series favoritas y en esta serie se explican muchas cosas, ya que el personaje principal, que en este caso el actor es Kevin Spacey, el personaje principal se llama Frank Underwood y él rompe la cuarta pared para hablar contigo y explicarte lo que está pasando. Entonces, es una serie drama, thriller, con un poco de violencia, pero también yo diría muy educativa, muy informativa con respecto al cinismo en la política en Washington. Podemos a veces decir, pues eso no es cierto. Creo que Obama incluso dijo que esta serie, porque salió en el tiempo de Obama, dijo que no era, que desearía que fuera así de entretenida la política y así de maquiavélica, porque en realidad es más aburrida, lo cual le creo, pero también digo, ciertos elementos sí pueden ser ciertos. Hay una temporada particularmente donde Frank Underwood es un candidato presidencial y va en contra de otro candidato presidencial, un republicano, y ahí pues es pura propaganda, pura campaña política, entonces sí ve uno realmente lo que pasa. Entonces van a ir a ver este video de 2 minutos o esta sección en donde básicamente está en la inauguración, bueno, no es inauguración, pero es como el evento de felicitaciones del presidente Walker, que ahora es el presidente electo. Y entonces ahí Frank explica unas cuestiones de política. Entonces vamos a responder la pregunta, ¿cómo logró el narrador, que es Frank Underwood, convertirse en una persona indispensable para el presidente electo? ¿Cómo describe el narrador a Vázquez, el jefe o la jefa de gabinete? ¿Qué crítica hace el narrador al Congreso? ¿Y qué significa la lección da y recibe en el contexto del video? Cabe mencionar que este es el inicio de la serie. Aquí, spoilers, si les voy a spoilear algo. Eh, Hasta cierto punto se equivoca con esta lección, por lo que luego pasa. Su objetivo ya luego básicamente se vuelve en que él quiere convertirse en el presidente de Estados Unidos por la traición que él siente que le hacen. Pero aquí él todavía está del lado del presidente electo, que se llama Walker. Entonces, bueno, pónganle pausa a este video, vayan a ver ese video y regresan porque a continuación, spoilers, tenemos las respuestas. Entonces, vamos con nuestras respuestas, que son estas de aquí. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo logró el narrador convertirse en una persona indispensable para el presidente electo? Al aprovechar su influencia dentro del Congreso, ya que trabaja dentro del Congreso y comprende cómo funcionaba el poder político. ¿Cómo describe el narrador a Vázquez, la jefa o jefe de gabinete? Como una persona dura, eficiente y capaz de hacer que las cosas sucedan o que se vuelvan realidad. ¿Qué critica qué crítica hace el narrador al Congreso? Lo describe como una institución lenta, estancada y perezosa que necesita liderazgo para funcionar. ¿Y qué significa la lección da y recibe en el contexto del video? Que la política funciona mediante intercambios de favores, apoyo y beneficios mutuos, que hasta cierto punto podemos decir es uno de los fundamentos, pero no exclusivamente el fundamento, no hay otras cuestiones ahí, pero este sentido de nuevo de justicia, de dar y recibir, es fundamental en esto de la propaganda también, incluso con el consumidor, ¿no? Pues el consumidor no va a consumir algo que a largo plazo no le está dando un beneficio. Em, ok, actividades, entonces, vamos a elegir uno de los siguientes casos. Vamos a ver tres casos ya para terminar.
y responder las preguntas de reflexión abajo en los comentarios. Entonces, vamos a elegir uno de esos casos y les voy a pedir que respondan de uno de esos casos las preguntas. También pueden investigar más a fondo ustedes cada caso. Y videos complementarios, tenemos aquí algunos que les recomiendo que vean. Son videos, los primeros dos son como de 10 y 20 minutos y el último es la lección número 5 en donde habla Frank Underwood del poder. Entonces les recomiendo mucho esta serie, está en Netflix, aunque sí tienen que tener ahorita la cuenta premium, creo, o la que es un poco cara para verla. No sé por qué Netflix bloqueó ahí eso, es un poco ridículo, pero bueno. Eh, Vamos con los casos, entonces, si pueden de aquí elegir uno para luego responder las preguntas de abajo. El primero, por supuesto, es el caso de la campaña de Barack Obama en Estados Unidos del 2008. Él también fue candidato y ganó en el 2012, entonces estuvo en la presidencia de Estados Unidos por 8 años. Cabe mencionar que Estados Unidos no gana, aunque muchas personas creo que no lo saben, no gana por el voto popular, gana por el voto de algo que se llama el colegio electorado. De hecho, en el 2000 y en el 2016 ha habido un caso en donde hubo una diferencia de ganadores entre el voto de colegio electoral y el voto popular. Ganó el voto popular cierto candidato, pero como no lo ganó el colegio electoral, o en el colegio electoral, pues no ganó la presidencia. Entonces, porque, pues sí, o sea, básicamente no importa el voto popular en Estados Unidos, por así decirlo. Eh, el caso de Obama es todo un caso para analizar y para entender la contemporaneidad de Estados Unidos. En las elecciones presidenciales del 2008 en Estados Unidos, la campaña de Barack Obama marcó un cambio importante en la comunicación política. Su equipo utilizó ampliamente las redes sociales, las plataformas digitales, correos electrónicos y eventos comunitarios para movilizar a millones de votantes, especialmente jóvenes. Aquí hay varias cosas. Salvador Allende en el video, si vieron su discurso político, él hablaba de jóvenes viejos y viejos jóvenes, ¿no? Él decía que los viejos jóvenes son los conservadores, que son jóvenes, o sea, que tienen como esta ideología de derecha, básicamente, o sea, son jóvenes, pero ya están viejos. Y había viejos jóvenes que eran como los viejos, que todavía tenían esa mentalidad de jóvenes como de izquierda, ¿no? Entonces aquí Obama, bueno, ahorita les voy a mencionar algunos datos, pero vamos con esta idea de Obama en donde utiliza asambleas y utiliza preguntas sin guión, es decir, se expone más al público que cualquier otro candidato, y también con el surgimiento ahí de las redes sociales, del Internet en el 2008, utiliza la tecnología del Internet, pero al mismo tiempo también utiliza lo físico. Entonces, eso también lo ayuda hasta cierto punto. Dicen que se llama microsegmentación política, de lo que ya luego hubo escándalo en el 2016 con Donald Trump y en muchos otros casos en donde mencionan esta parte justamente de que los algoritmos de las personas pues también se utilizaban o se utilizan, no sé, para mostrarles contenido específico a ciertas personas para que votaran por ciertas personas. Entonces, es una forma como más, pues sí, eficiente de segmentar ahora sí que dicen target, o sea, de poner en la mira a esas personas, de poder como influenciarlas más fácilmente. Entonces, eso se daba ya desde el 2012, se dio con Obama. Entonces, no fue a partir del 2016, como dice Trump con el Russia hoax, eh, sino que ya venía desde antes. Y de hecho, creo que también por eso lo tuvo que ir a testificar Mark Zuckerberg a Facebook. Esto de los eventos comunitarios es lo que les estaba mencionando, el canvassing en inglés o el canvasseo, que es ir de puerta a puerta hablando con persona tras persona, ¿no? Un trabajo muy, muy arduo.
El eslogan Yes We Can, que yo siento que lo han cambiado, no sé si es un efecto Mandela, pero estaba el mensaje de hope, que era esperanza, este de Yes We Can, que sí podemos, y había otro que sí lo encontré, que es el de cambio, change. Entonces, pues Obama obviamente tiene esta cuestión de ser afroamericano, mitad afroamericano, y fue el primer presidente afroamericano. Entonces, hasta cierto punto, votar por él era votar por el cambio. Y muchos dicen que a partir de ahí inició esta división o esta polarización, esta dicotomía que existe actualmente en Estados Unidos de los de derecha y los de izquierda, ¿no? Los que quieren el cambio y los que no quieren el cambio. Entonces, el eslogan Yes We Can transmitió un mensaje de esperanza, cambio y participación ciudadana, ¿no? Ahí también dicen que hubo mucha participación de las personas, que incluso las personas hacían sus propios meetings y sus propios rallies y sus, así como en mi casa el día de hoy vamos a hablar de las propuestas de Obama, tipo así. La campaña proyectó una imagen de liderazgo cercano, optimista y capaz de unir a diferentes sectores de la sociedad. Tenía, pues sí, básicamente siendo un candidato republicano, tenía que estar de acuerdo con los valores de izquierda hasta cierto punto, que dicen no es comunismo, es socialismo, ok, socialismo como sea. Muy interesantemente, aquí los datos son que en el 2004 el 60% más o menos de la población votó afroamericana. En el 2008 el 65%, entonces hubo un aumento de 5 puntos porcentuales. En el 2012 fue el récord con 66,6% de la población afroamericana votando. Y muy interesantemente, en el 2016 bajó a 59%, 6 puntos. Entonces ahí también nos habla de esa movilización del sector afroamericano. Además de presentar propuestas políticas, apeló constantemente a las emociones y a la idea de que el cambio dependía del esfuerzo colectivo. Entonces, para esto tenemos algunas preguntas, que es, ¿qué emociones buscaba despertar el mensaje de Yes We Can? ¿Qué elementos de liderazgo construyó la campaña de Obama? ¿Por qué las redes sociales representaron una ventaja en esa elección? ¿Consideras que la imagen pública del candidato fue tan importante como sus propuestas? ¿Por qué? ¿Y qué estrategias de propaganda identificas en este caso? Muy interesantemente también, como todos los políticos, todos los presidentes, la mayoría, no cumplió Obama todas sus promesas, no pudo. Tuvo muchas dificultades y hay un documental, creo que es de CBS o PBS, hacen como documentales cada 4 años, cada vez que hay elecciones. Y muy interesantemente porque el del 2000, creo que es el del 2008 y el del 2012, porque creo que por ahí andaba Donald Trump en el 2012. O sea, después de que gana Obama, tiene muchas complicaciones. Ya habla de eso en el Congreso, nadie lo quiere, se le complica hacer cualquier cosa, entonces no fue tan fácil, por así decirlo, no se la pusieron fácil. Este, ok, siguiente caso, un caso súper clásico, yo diría, justamente en esto de la propaganda. La propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo propaganda por todos lados en esta guerra, pero durante la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, numerosos gobiernos utilizaron propaganda para influir en la opinión pública. Se produjeron miles de carteles, películas, programas de radio y discursos destinados a fortalecer la moral de la población, como promover el patriotismo y motivar el apoyo al esfuerzo de guerra. Creo que por ahí también en YouTube hay una película de los nazis, no me acuerdo la actriz, eh, pero sí también fue controversial. Ella ya dijo luego que no era como una nazi, que simplemente era actriz y estaba haciendo su trabajo de artista. No me acuerdo cómo se llama esa película, pero también está en YouTube y es como propaganda de esa época. En Estados Unidos, por ejemplo, el famoso cartel I Want You con el personaje de Uncle Sam buscaba reclutar soldados. Otro cartel muy conocido, el We Can Do It,
alentaba a las mujeres a incorporarse al trabajo industrial mientras los hombres combatían. En otros países la propaganda también fue utilizada para justificar decisiones políticas, fortalecer la identidad nacional e incluso deshumanizar al enemigo, mostrando cómo esta herramienta puede emplearse tanto para fines positivos como negativos. Y también tenemos una interesantemente de México y Estados Unidos que dice, americanos todos luchamos por la victoria. Americans all, let's fight for victory. Entonces, aquí las preguntas serían, ¿qué emociones intentaban provocar estos carteles? ¿Por qué la propaganda fue tan importante durante una guerra? ¿Qué riesgos existen cuando un gobierno controla la mayor parte de la información? ¿Cómo habría cambiado esta propaganda si hubiera existido las redes sociales? ¿Y qué diferencias encuentras entre informar a la población y hacer propaganda? Y el último caso es el de Brexit. Aquí es la campaña de Brexit del 2016 en el Reino Unido, en Inglaterra. Era una cuestión de si se salía Inglaterra o el Reino Unido de la Unión Europea o no. Y había igual dos lados, dos diferentes ideologías, dos, pues sí, voceros. Teníamos a Boris Johnson y a David Cameron. La campaña era Vote Leave y la campaña Remain. Representaron dos estrategias muy diferentes durante el referéndum del 2016. El referéndum es una especie de votación pública, es un consenso o una votación que se le hace a los ciudadanos. O sea, la mayoría es quien va a decidir en este caso qué es lo que hacemos sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. La campaña Vote Leave utilizó mensajes sencillos y fáciles de recordar, como Take Back Control, recuperemos el control, votar por salirnos, ¿no? Vote Leave, enfatizando de nuevo la soberanía nacional, el control de las fronteras y la independencia política. La campaña apeló al nacionalismo y al deseo de recuperar decisiones consideradas propias del país. Por su parte, la campaña Remain o quedarse, puso mayor énfasis en las posibles consecuencias económicas de abandonar la Unión Europea, utilizando argumentos sobre comercio, inversión y estabilidad financiera. Después del referéndum, diversos analistas señalaron el papel que desempeñaron la publicidad digital, las redes sociales y la difusión de información engañosa o difícil de verificar en la formación de la opinión pública. Aquí sí hubo desinformación y hasta cierto punto también podemos hablar de la falta de ética. Por ejemplo, por ahí el IN, que era el Remain In de David Cameron, creo que, no, perdón, me estoy equivocando. El de Boris Johnson, las Take Back Control, en un momento, creo que con esto del Brexit, anunciaron que 350 millones de libras por semana estaban siendo destinadas a la Unión Europea, ¿no? Algo que fue falso, pero que en su momento de nuevo la gente cree y pues dice, no hay que salirnos, es mucho dinero que le estamos pagando a la Unión Europea. Eh, en este caso, muy interesantemente, la votación llegó al 51.9% por irse. Y en este caso, el Reino Unido optó por salirse de la Unión Europea. Actualmente no es parte de, mientras que el 48.1% de la población votó por quedarse. Entonces fue algo muy ahí como apenas, o sea, el 50-50 literalmente, casi casi, pero sí optaron por salirse. Renuncia entonces David Cameron y se vuelve oficial en el 2020, el 31 de enero, la salida del Reino Unido. Pues sí, también ejemplos, más ejemplos de estas cuestiones de propaganda. De nuevo, no es tan sencillo, no es tan los buenos, los malos, es más complejo. Todos tienen sus intereses, todos tienen sus razones, todos tienen sus argumentos, ¿no? Entonces aquí, ¿qué diferencias observas entre un mensaje basado en emociones y otro basado en datos económicos? ¿Qué papel desempeñó el nacionalismo en esta campaña? ¿Por qué un eslogan corto puede ser más efectivo que una explicación larga? Muy importante aquí con eso del Brexit. Súper sencillo.
dos sílabas, cortito, se entiende, combina la palabra de Britain con exit, o sea, Bretaña con salida. Entonces es Brexit, pues sí, Brexit, hay que salirnos, o sea, ¿por qué? Porque pues suena bien el Brexit, ¿no? ¿Cuál es lo opuesto? Pues quién sabe, no es tan entretenido, no es tan jugoso como Brexit, ¿no? Incluso así se recuerda como Brexit. ¿Qué responsabilidad tienen los ciudadanos al verificar la información que reciben durante una campaña y cómo pueden las redes sociales amplificar tanto información verdadera como falsa durante un proceso electoral? Muy bien. Entonces, quiero escucharlos, quiero saber qué opinan ustedes acerca de todo esto. Conclusión, pues el desarrollo de una mirada crítica. Analizar críticamente un mensaje político no significa aceptar la información de manera automática, sino preguntarse quién la emite, cuál es su intención, qué recursos utiliza para persuadir y si presenta evidencia suficiente para respaldar sus afirmaciones. Al ver un anuncio político, un análisis crítico podría incluir preguntas como ¿qué emoción intenta provocar este mensaje? ¿Presenta datos verificables o solo opiniones? ¿Qué información omite? ¿Quién podría beneficiarse de este mensaje? ¿Y la imagen del candidato coincide con sus acciones o únicamente forma parte de una estrategia de comunicación? Desarrollar esta capacidad permite interpretar los mensajes políticos con mayor objetividad, identificar técnicas de propaganda y tomar decisiones informadas como ciudadano. Y una última reflexión es que en esta clase la propaganda política no siempre consiste en difundir información falsa, también puede implicar la selección de ciertos hechos, el uso de símbolos, la apelación a las emociones, la construcción de identidades colectivas y la presentación de una narrativa que favorece una determinada posición política. Analizar estos ejemplos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico al identificar cómo distintos actores intentan influir en la opinión pública mediante estrategias de comunicación. Muy bien, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Mm, No, solo me parece muy interesante el caso que mostró hace rato del Brexit. Creo que sí, o sea, es como muy contrastante todo, las dos posturas y cómo se diferenciaban la una de la otra. Sí, exactamente. Y vemos esto en una y otra vez, ¿no? Que de nuevo es algo, yo diría, casi esotérico, casi espiritual. Estar a favor del cambio o en contra del cambio. Estar a favor de mantener las cosas como están o en contra de mantener las cosas como están, ¿no? O sea, esta ideología de derecha e izquierda es algo que se manifiesta en todo, o sea, hasta en los lugares de trabajo, ¿no? Va a haber cambios. Están los que sí, ya hay que cambiar esto y los que no, o sea, no me estés fastidiando, ¿no? Entonces los jóvenes viejos, como decía Allende. Bueno, muy bien, entonces vamos a terminar por el día de hoy. Ahí tienen las actividades y nos vemos en la siguiente clase, ¿ok? Entonces, hasta luego.